En este estudio nuevo que se está empezando hoy, estaremos estudiando en la primera carta de Juan, capítulo 1, y vamos a estar considerando los versículos 1 al 4. Pero antes de estudiar la palabra, quisiera empezar con una oración. Señor, qué tan grande es tu palabra en nuestra vida, que nos ayuda a poder alcanzar un conocimiento y madurar un deseo y un amor más profundo por ti. Te pido, Señor, que en este estudio tú puedas, Señor, tocar los corazones, las mentes, que podamos, Señor, profundizarnos aún más en tu palabra y que tú, Señor, nos revele más y más de ella, porque cuando escudriñamos tu palabra, en ella encontraremos vida y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y la escritura lee así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Me llama la atención primeramente que Juan está escribiendo esta carta a una de las iglesias y entendiendo que habían falsos maestros que metían conceptos erróneos concerniente a la persona de Jesucristo. Y Juan, siendo uno de los íntimos de Jesús, empieza a escribir esta carta y empieza así: lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Ahora sí, nos recordamos un poco que en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, Juan también tiene el mismo principio en su Evangelio, en sus escrituras, a donde dice lo mismo, ¿verdad? El verbo era con Dios, estaba con Dios desde el principio. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y aquí para un momento. Porque Juan en el versículo 1 nos está diciendo que desde el principio, en otras palabras, en la eternidad, cuando se manifestó pues este verbo de la vida, él pudo, juntamente con lo del tiempo de Cristo, pudieron oír, escuchar hablar. No era una voz silenciosa, una voz suave en el alma, en el corazón, en sus mentes, sino que pudieron oír literalmente con sus oídos de una persona que fue encarnada, un espíritu, un ángel, el Dios eterno
eterno que fue encarnado y pudieron ahora oír lo que habían también visto con sus propios ojos. Esto no era algo que escucharon, esto no era algo que le habían dicho, esto era algo personal que Juan como experiencia tuvo con el Maestro, con Jesucristo, lo que habían contemplado. Pero ¿cuál es pues la diferencia entre ver con los ojos, ¿verdad?, y contemplar? Porque en ese tiempo que se estaba escribiendo esta carta, Juan está escribiendo contra aquellos falsos maestros que estaban diciendo prácticamente que Cristo, cuando había resucitado, no resucitó, ¿verdad?, físicamente, sino que era un espíritu que había resucitado y andaba para arriba y para abajo. Pero lo que Juan está diciendo es que pudimos contemplarlo, lo pudimos ver, pudimos notar su rostro, pudimos ver su cuerpo. No era un espíritu, pudimos ver su piel, cómo él caminaba, cómo tocaba, cómo comía, y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Un espíritu no puede ser palpada con nuestras manos. Y lo interesante es que era al verbo de lo que habla pues en el principio. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Esta parte aquí es también a donde en Juan capítulo 1, versículo 14, habla que el verbo fue hecho carne. Fue hecho carne. ¿Cómo? Fue manifestada. Esta vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos, no se quedaron callados, pudieron ellos hablar de lo que habían, número 1, oído, número 2, visto, número 3, contemplar y poder tocar con sus manos. Y ellos pues anuncian que la vida eterna, no solamente de Cristo, ¿verdad?, sino las buenas nuevas. Dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí es algo interesante que hasta los mismos testigos de Jehová tal vez no quieran admitirlo, o si lo admiten tal vez no tengan el mismo concepto que nosotros, ¿verdad?, tengamos de este versículo, que es la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y si estaba con el Padre, pues significa, vamos a cambiar el color aquí un momento, si estaba con el Padre, pues significa pues que desde la eternidad, ¿verdad?, acá y acá, desde la eternidad, desde el principio estaba Cristo, este verbo, con el Padre. Antes que se habían creado los cielos y la tierra, antes que se habían creado cualquier cosa, incluyendo a los mismos ángeles, estaba Cristo con el Padre. Y cuando esto sucedió, se nos manifestó. Se nos manifestó en el tiempo apropiado del tiempo profético que Cristo llegó para manifestarse y predicar las buenas nuevas de la salvación. Pero me llama, ¿verdad?, pues la atención en el versículo 3, lo que hemos visto, de nuevo regresamos, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. Ahora, esta palabra comunión no es una palabra concerniente a una interacción social. No estamos hablando de un club social, no estamos hablando de poder sentar y poder hablar como si fuéramos amigos, sino que comunión es ser copartícipe o partícipe. ¿De qué? Con nosotros
¿Concerniente a qué? Concerniente a la salvación. Concerniente a la salvación. Y dice, y nuestra comunión, o sea, la de Juan, la de los apóstoles, verdad, o las de los creyentes, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En otras palabras, nosotros, dice la palabra, que fuimos reconciliados con el Padre por medio de Jesucristo. Y por Cristo es que tenemos comunión pues con el Padre. Pues cuando Juan dice que anunciamos este evangelio, anunciamos lo que hemos podido oír, anunciamos lo que nosotros vimos, anunciamos lo que nosotros pudimos contemplar, anunciamos lo que pudimos tocar. Nosotros anunciamos todo esto para que aquellos que no están en comunión puedan tener comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego, como esta parte también, ¿verdad? El que vosotros tengáis comunión con nosotros, también era para aquellos que van a estar leyendo la carta. Dice luego el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, Juan está hablando de otra parte concerniente a la comunión. Cambiar el color. Está hablando acerca ahora de los creyentes. Estas cosas de lo que se había ya mencionado en la parte de arriba, nosotros os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, lo que Juan está escribiendo es para que nuestra salvación sea bien cimentada. Sea bien cimentada. Escribió esto también para que nosotros no entremos en error. Y también para nosotros confirmar nuestro llamado. De Dios a la salvación. Pues Juan escribe estas cosas para que su gozo sea cumplido, para que nadie estorbe esta parte del gozo, en la cual cuando uno es salvo, cuando uno es salvado por el Señor, está bien cimentado, huye del error y confirma la salvación de Dios en su propia vida. El gozo de Juan es que podamos nosotros tener la misma experiencia de un amor eterno en una experiencia personal, para que nuestra salvación no sea alterada por ninguna otra falsedad, de error o de cualquier otra doctrina que esté yendo en contra de lo que habían ya visto, oído, contemplado o tocado.